Y lo primero que el maestro pregunta es: ¿trajiste tu libro de física? No, pues vais a su casa por él. ¿A qué vienes a la clase de física sin el libro de la física, no? Y así es con la Biblia. Tenemos que acostumbrarnos a traer la Biblia cuando vayamos a los estudios o a las conferencias. Muy bien. Vean ustedes que Cristo, en el versículo 15 que acabamos de leer, marca la pauta de cuando comienza la persecución contra los judíos y contra los cristianos que sobrevivan en aquel tiempo, ¿verdad? La gran tribulación. Y Cristo menciona que cuando los judíos vean en el lugar santo, esto nos habla de que el templo o el tercer templo judío va a ser reconstruido. Ahorita todos ustedes saben que en el año 70 después de Cristo vinieron los romanos y arrasaron completamente con Jerusalén, no dejando piedra sobre piedra. Y desde el año 70 hasta 1948, los judíos no habían tenido una nación, no habían tenido el idioma oficial, el hebreo, no habían tenido las reuniones que ya pueden tener cuando la nación de Israel revivió, resucitó nacionalmente, pero no espiritualmente. Entonces, desde entonces los judíos han soñado, anhelado, luchado, orado por levantar el tercer templo, que repito, fue destruido 70 años después de Cristo. Precisamente donde se encontraba el templo judío, se encuentra construido actualmente una gran mezquita en Jerusalén, que se llama la Mezquita de la Roca. Si ustedes ven cualquier postal de Jerusalén, ven una cosa como dorada, como un globo dorado. Esa es la mezquita de Omar, o el templo santo, o el templo del monte. Y debajo de la mezquita está enterrado el templo de los judíos. Así que imagínense ustedes que los judíos se atrevan a sacar a los musulmanes de la mezquita de Omar para construir ahí su templo. Se armaría una guerra global. No lo permitirían de ninguna manera. En la guerra de 1967, o la guerra de los 6 días, el general Moshe Dayan, que fue el encargado del ejército israelí, que vencieron a Egipto, a Siria, a Jordania en 6 días, llegaron y conquistaron otra vez Jerusalén. Se apropiaron del lugar occidental y oriental de Jerusalén, de la Franja de Gaza, del Banco Oriental y de las colinas del Golán. Entonces, la guerra del 67, los 6 días, fue un grande avance de Israel en ir poco a poco logrando que las profecías bíblicas se cumplieran. Sin embargo, las Naciones Unidas en 1967, a finales ya casi de la guerra de los 6 días, ordenaron al gobierno de Israel que se saliera de Jerusalén y que se quedaran solamente con la parte oriental, o lo que es ahora el Muro de los Lamentos. Todos ustedes los que han ido a Israel saben que en el Muro de los Lamentos es la parte judía y junto se encuentra la parte de los musulmanes, o bajo el control de los musulmanes, que está la mezquita de Omar precisamente. Fue lo único que los judíos pudieron entregar. Se quedaron con las colinas del Golán, que están en el norte, junto al mar de Galilea, frontera con Siria. La Franja de Gaza, donde se encuentra el mundo de los palestinos. Y el Banco Oriental, donde se encontraba la ciudad de Jericó, que está bajo el control de los musulmanes dentro de la nación de Israel. Entonces, es muy interesante que Cristo les haya dicho en el versículo 16 que los que estén en Judea, que es la parte central de Jerusalén, porque en Jerusalén tenemos nosotros, ¿verdad? A Galilea tenemos todo lo que es el norte de Israel, Samaria, que estaba prohibido que los judíos pasaran por ahí, y tenemos Judea. ¿Y por qué les dijo específicamente que Cristo que los que estén en Judea huyan a los montes? Simplemente porque ahorita Judea
está en manos de los musulmanes, de los palestinos. Y cuando venga la persecución, son a los primeros que van a matar. Entonces, hace 2000 años, ya Jesucristo sabía que esa franja de Judea iba a estar ocupada por los palestinos y que cuando el anticristo iniciara la persecución, comenzara entonces a huir van a huir hacia Petra, hacia el sur de Jordania, donde van a ser protegidos durante 3 años y medio, un remanente muy pequeño de judíos. Muy bien, pero vemos nosotros en el versículo 15 que Jesucristo menciona la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel. Vayamos al libro de Daniel para descubrir qué cosa es esta abominación desoladora, que cuando la vean es la señal. En ese momento, sépanlo, échense a correr. No regresen a su casa ni recojan nada de lo que tengan, porque se inicia una matanza que con la matanza de los nazis en el 41 al 45 del siglo pasado no se va a comparar. En el libro de Daniel capítulo 9, cuando se menciona la profecía de la semana 70 de Daniel, versículo 24 al versículo 27, Daniel 9, en el versículo 27 termina esta profecía diciendo: por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta profecía que comienza en el versículo 24 le da a Israel exactamente los 7 por 7 o 490 años de existencia desde que comenzaron a reconstruir Jerusalén, Nehemías capítulo 2, hasta la entrada de el domingo de Ramos, cuando Cristo entró en su burrito a Jerusalén y gritó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿no conociste el día de tu visitación? Hasta ahí, ese momento, se cumplieron 483 años de la profecía de Daniel 24 al 27. Vean ustedes, damas y caballeros, santos de Dios, la exactitud matemática de las profecías bíblicas, que podemos nosotros describirlas como algo sobrenatural, porque si alguien conocía cuándo iba a venir Cristo, eran los judíos. ¿Y quiénes fueron los únicos que se enteraron cuando Cristo nació? Los famosos Reyes Magos. ¿Recuerdan? ¿Saben de dónde venían los Reyes Magos? Venían de Irak, de la antigua Babilonia, que no eran magos. La palabra magú en el griego significa o astrónomos o estudiosos profundos de la teología. Entonces, estos Reyes Magos, 600 años después de Daniel, sabían que Daniel les había enseñado, porque acuérdense que cuando Daniel trabajó con Nabucodonosor y con Darío, el rey de Persia, con el imperio medio persa, nombraron a Daniel jefe de los astrólogos, de los brujos y de los hechiceros de Babilonia. Entonces Daniel tuvo la oportunidad, a todos estos personas tan desinformadas del verdadero Dios y del verdadero mundo espiritual que nos rodea, que las profecías bíblicas se iban a cumplir, y que cuando se cumplieran 483 años iban a ser el Mesías. Y venían desde allá, desde Irak, llegaron con Herodes, recuerdan ustedes, a preguntarle: oye, pues es que hemos seguido un astro, ¿verdad? Que los guió una luz desde Irak hasta el tiempo de Jerusalén, porque ha nacido Jesús el Mesías. ¿Y los fariseos dónde estaban? Eran los estudiosos de la ley. El problema es que los fariseos no tenían más que la letra y no tenían el espíritu de la ley. Y así pasa con muchos cristianos, ¿verdad? Que tú puedes estudiar teología y puedes tener mucho conocimiento,
sin entender los pensamientos o los caminos de Dios. Entonces no basta nada más tener el conocimiento bíblico, sino tener al Espíritu de Dios dentro de nosotros que nos alerta ante las cosas que están sucediendo. Cuando vean la abominación desoladora, échense a correr. La abominación desoladora, vayamos ahora al capítulo 12 de Daniel, versículo 1. En aquel tiempo, está hablando de la gran tribulación, los 7 años que se vienen sobre el mundo de tribulación. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que era de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, como nunca lo fue desde que hubo gente hasta entonces. Cristo repite en Mateo 24, a gran tribulación como jamás ha existido en el mundo. Cristo cita las palabras de Daniel 12:1, 600 años antes de que Cristo naciera en la tierra. Entonces en aquel tiempo será libertado tu pueblo, los que se hallen inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La abominación desoladora es la imagen del anticristo, que tal vez va a ser como una estatuita que van a poner dentro del templo de los judíos, y que de acuerdo a, lo vamos a ver ahora en Apocalipsis, a Daniel, Apocalipsis capítulo 13, va a ser un demonio que le va a dar vida a la estatua y va a parecer como que está vivo. Ahora ya saben, ¿verdad?, por qué cuántas estatuas que le está sangrando estatua al santito, y que tienen estas señales, y que apareció una señal de la Virgen en un árbol, hasta en una oblea salió la imagen de una virgen, etcétera, etcétera. Estamos llenos de señales que no vienen de Dios. Tenemos que abrir los ojos, porque Satanás tiene el poder de poder hacer señales sobrenaturales que parezcan que son naturales. Entonces veamos nosotros en Apocalipsis capítulo 13, cuando el anticristo nombra al falso profeta a encargarse de dirigir la última religión mundial. Es el falso profeta el que va a encargarse de hacer que esta imagen cobre vida y engañe al mundo, llamándose la abominación desoladora. Dice el versículo 14, Apocalipsis 13, y engaña a los moradores de la tierra. Está hablando del falso profeta, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando u ordenando a los moradores de la tierra que le hagan, sigan con cuidado esto, que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Y esta palabra aliento es la palabra griega neuma, de donde viene la palabra espíritu. El falso profeta tendrá el poder de una estatua, una imagen que va a representar al anticristo, de darle vida, y que esta vida pueda sorprender a la gente y alarmar a la gente, y dándose cuenta que en el momento en que esta imagen sea colocada dentro del templo judío, es la señal de que los judíos se preparen para escaparse de la gran tribulación del anticristo. Entonces es importante entender todas estas cosas para que podamos entender lo que vamos a continuación a enseñar. Pero antes quiero compartirles a ustedes las últimas noticias en las que el mundo se encuentra viviendo. Lo que les voy a compartir ha sucedido en este mes, para que no solamente te enteres de América Pumas, ni de otras cosas, ¿verdad? Ni Nadal, el tenista que está ganando en Inglaterra, ¿verdad? Los campeonatos de tenis, etcétera, etcétera. Hay cosas también que tenemos que prestar atención. Vean ustedes lo que les voy a compartir, donde se encuentra el mundo
con noticias de hace un mes para que nos demos cuenta de qué forma tan acelerada se está cumpliendo todo lo que la Biblia profetizó. Número 1, a pesar de las advertencias de Rusia, Israel ha estado muy ocupada en Siria este mes porque acaba de bombardear la zona de Tartus en Siria hace una semana, Israel, en la costa del Mediterráneo, causando bastante daños, y en Masyaf, lejos de la costa. En ambas zonas, la aviación israelí, que se considera la más apta, y los pilotos israelíes se consideran los mejores pilotos de guerra del mundo, fueron a Siria y destruyeron blancos iraníes en ciudades de Siria, porque Siria e Irán son compadres junto con Rusia y con China. Entonces vemos de qué forma estas naciones están conglomerándose para tener un control del Medio Oriente, cuya finalidad es Israel, para aniquilar a Israel finalmente, que no lo van a poder lograr, pero es lo que va a causar la Tercera Guerra Mundial. Ahora, muy bien, estas zonas que fueron destruidas por los pilotos israelíes eran el blanco era una bodega del Centro Científico de Investigaciones de Siria, y destruyeron dentro de esta bodega cientos de misiles que Irán está transportando a Siria para que Siria los use en contra de Israel en las colinas del Golán. Porque acordémonos que las colinas del Golán es el norte de Israel, junto al mar de Galilea, y es la frontera exactamente con Siria. Y ahí se encuentra ya Irán y Siria a punto de entrar contra Israel. Días después, Israel bombardeó el área alrededor de los aeropuertos de Alepo y Damasco en Siria. En el aeropuerto militar de Alepo, hace 4 días, 4 misiles destruyeron un armamento iraní otra vez. De acuerdo a la estrategia, Israel bombardeó estos aeropuertos porque descubrieron a través de los radares que los iraníes estaban cargando aviones en la ciudad de Alepo para transportarlos a Damasco, que es la capital de Siria. Y entonces, cuando bombardearon Alepo, se dieron cuenta que un avión despegó del aeropuerto y se dirigía a Damasco. Y antes de que el aeropuerto iraní llegara a Damasco, los pilotos israelíes bombardearon el aeropuerto donde iba a aterrizar el avión e impidieron que aterrizara, y les confiscaron todas las armas. El potencial para otra guerra en Irak se encuentra latente. Hace 5 días aumentó la violencia en la nación de Irak, o la antigua Babilonia bíblicamente. Dentro de Irak domina la rama del Islam llamado los chiitas. Ya sabes que el Islam tiene los chiitas y los sunis. Son 2 ramas que nacen del Islam. Y una es pro Irán, una rama dentro de Irak es pro Irán y la otra es en contra de Irán. Entonces, los que están en contra de Irán tienen a un clérigo llamado Muqtada al-Sadr. Pero comenzaron a haber rumores en Irak que los iraníes querían matar al clérigo o al líder del escuadrón de musulmanes chiitas y no los sunis. Entonces comenzó como una guerra civil dentro de Irak hace 3 o 4 días, que comenzaron a matarse unos a otros, y mientras al-Sadr quería mantener a sus seguidores tranquilos, Irak declaró un toque de queda en la nación, sacando a sus empleados, los Estados Unidos, de las zonas de seguridad, les llaman green zones o zonas verdes, y cerraron las fronteras con Irak hace 2 días. El plan y deseo del régimen de Irán, del régimen chiita de Irán, es aumentar su presencia en Irak.
en Siria y en el Líbano para conquistar todo el Medio Oriente. Pero Irán sostiene al grupo terrorista Hezbollah en el Líbano, sostiene a los Houthis en Yemen y sostiene a Hamas en la Franja de Gaza, Irán. Entonces, ahorita están a punto ya de terminar la bomba nuclear, los iraníes. Y cuando estaba el presidente Trump, hicieron un tratado para confiscarle a Irán todas las centrifugadoras que producen el uranio 235, que es el elemento para fabricar la bomba atómica. Entonces, sale Trump y entró ahorita Joe Biden, tu padrino, y él cambia completamente todo por la guerra de Ucrania. Vean ustedes cómo todo en el mundo, no hay coincidencias, todo está entrelazado, todo lo que pasa ahorita en algo está conectado y tenemos que encontrar cuál es el propósito de estas conexiones. Bueno, cuando Rusia invade Ucrania, pues Rusia le provee el 65% del gas a la Unión Europea. Y ahora que Estados Unidos, no, pues vamos a mandarle sanciones económicas a Putin para que ya abandone su plan de atacar, invadir Ucrania, y vamos a fortalecer la OTAN, el ejército de Europa y la Unión Europea, etcétera, etcétera. Todo lo que planeó Estados Unidos contra Putin ha fracasado rotundamente. Putin no se ha salido de Ucrania, lo dijimos nosotros, porque Ucrania pertenece en Ezequiel capítulo 38 de la Biblia del Antiguo Testamento a la zona que se conoce como los magogitas. La guerra de Gog y Magog. Gog es un líder, Magog es la zona geográfica desde Finlandia, el mar Báltico, el mar Negro, el mar Caspio y todo lo que está en el sur de Rusia, Kirguistán, Kazajistán, Kazajistán, Pakistán, Afganistán, etcétera, etcétera, pertenece a la zona de Magog. Entonces, bíblicamente se profetizó hace 2700 años que Rusia vendría con todas las naciones del sur, que ahorita son 15 repúblicas que se dividieron en 1991 cuando cayó el comunismo, para venir a atacar a Israel. Y delante de nuestros ojos, Ucrania es magogita, pertenece a esta zona. Recuerdo, tenemos videos en YouTube por todos lados donde yo comenté, Putin va a invadir Ucrania y no se va a salir y no lo van a sacar porque está escrito aquí en la palabra de Dios. Entonces vinieron los politólogos muy famosos y comentaristas de televisión. No es posible, la tecnología impide ya que lleguemos a una guerra, la gente ya no es tan tonta como para entrar a una guerra, y ante nuestros ojos el mundo se desarticula completamente, la ciencia deja de ser ciencia, la política deja de ser política y entramos a un mundo, ahora sí, de locos. Es el mundo que nos encontramos viviendo, donde los científicos, los biólogos y los genetistas ya no reconocen que hay dos géneros, Virgen de todos los santos. Que si eres mujer es porque tienes el cromosoma XX y si eres varón porque tienes el cromosoma Y. ¿De dónde están sacando 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 géneros? Esto es anticientífico, antigenético, antibiológico, por el amor de Dios. Y millones de personas guiados por el falsamente llamada ciencia o el falsamente llamado conocimiento de los que se supone que son expertos, ahora nos muestran la locura en la que se han metido por causa de haber rechazado la palabra de Dios y al Dios de la Biblia. Ahora Putin, este invierno, Europa aumentó el gas 10 veces. El gas aumentó en los últimos 15 días en Europa 10 veces. En todas las naciones europeas van a pagar 10 veces más el precio del gas porque Putin está cerrando la llave y a Francia ya le advirtió que no le va a dar ni siquiera la mitad del gas que tenía. O sea, este invierno Europa no saben cómo lo van a atravesar. Esto está creando una crisis
odio, engaño, frustración en los europeos. Hay por todos lados manifestaciones contra todos los gobiernos, etcétera, etcétera. Por otro lado, Estados Unidos ya está cayendo completamente. A Biden ya lo quieren sacar porque ya lo califican como una persona psicópata, que ya no coordina tampoco sus líneas de pensamiento, ya no saben a quién meter. Que nos ampare Jesús si entra Kamala Harris, la vicepresidenta, por el amor de Dios. Entonces estamos en un mundo completamente desarticulado y la gente no sabe en qué mundo están viviendo. No estamos conscientes que nos encontramos ya, los cascos de los caballos del Apocalipsis se encuentran en el cielo ya se oyen los cascos del Apocalipsis. Estamos entrando a un mundo completamente loco. Los niños ya no sabemos en qué escuela mandarlos, en kinder. Estamos orando ahorita yo con Jesse y con otros pastores aquí. Estamos orando porque Dios el año que entra nos dé una escuelita en Villanueva que nosotros podamos educar a nuestros hijos, por el amor de Dios. Ya le están enseñando la ideología de género a los niños del kinder, que no son niños, que son niñas, y que sí, los niños pueden ser niños. Estamos en un mundo loco completamente y tenemos que cuidar a nuestros hijos y más a los bebés. Y tenemos que hacer algo como iglesia. Y todo comienza a través de la oración. El plan básico de Irán es que China se une con Rusia. China le dice a Putin: no te preocupes de las sanciones económicas, el yuan lo fortalecemos, el rublo también ruso. Ahora Rusia tiene el poder y la mano en el mango del sartén, y tiene a Europa, Putin, en la mano del sartén, y ahora él está... el tiro salió por la culata. Todas las sanciones económicas que pensaron sacarlos del SWIFT y de transferencias internacionales para que Rusia ya se caiga en la pobreza y no pueda tener dinero, se fortaleció 3 veces más, porque entró Rusia a ayudarlo. Ahora está Rusia y China ya hicieron un matrimonio tóxico, porque es un matrimonio tóxico, porque es un matrimonio por conveniencia. A China le conviene el poder nuclear que tiene Rusia, y a Rusia le conviene los 200 millones de chinos que tiene de soldados. Entonces imagínense nada más qué unión de 2 naciones, y se les une Irán, y se les une y Corea del Norte, y se les une Erdogan de Turquía, que pertenecía a la OTAN. Turquía pertenecía a la OTAN, y si tú perteneces a la OTAN, de verdad no puedes pertenecer a Rusia, porque Rusia no está en la OTAN. Y ahora Erdogan se hace compadre, y ahora son 4 naciones ya: Rusia, China, Irán y Turquía. Las 4 naciones que aparecen en Ezequiel 38. Damas y caballeros, abran los ojos. Que hace 2600 años se profetizó que harían una alianza que jamás en la historia habían hecho desde hace más de 6 meses. ¿Qué nos habla esto? El mundo se dirige al desfiladero, y Dios está sonando las campanas para que muchos de ustedes ya tomen a Dios en serio, se arrepientan de sus vidas, cambien su manera de ser. No te digas que porque vienes a una iglesia eres cristiano. Tú tienes que dar fruto, tienes que estar apasionado por la verdad, tienes que estar consciente de ganar las almas, predicar a tu familia, a tus hijos, a tus abuelos, a tus parientes, a tus tíos, a tus cuñados. Estamos en un barco que se está hundiendo. Sálvese el que pueda, es el grito actualmente. Y que no vaya a suceder lo que sucedió con el Titanic. 1912, el siglo pasado. ¿Recuerdan ustedes ese gran barco que salió de Inglaterra? Y antes de salir, dijo el dueño: ni Dios lo puede hundir. De la tecnología que tenía el Titanic en aquel tiempo. Chocó contra un témpano de hielo, y en menos de 3-4 horas, mientras se estaba hundiendo, allá arriba, jaja, jijiji, jojojo, y de repente sonaban las campanas. No, se están adelantando a la Navidad. ¿Qué Navidad ni qué Navidad? Se estaba hundiendo el barco. ¿Y quiénes fueron? Se murieron 1500 personas. ¿Por qué? Porque creían que solamente el hombre podía superar a Dios en su tecnología, y es la tecnología a la que ha llegado el mundo otra vez. Ahora los transhumanistas, todos el famoso Elon que quiere comprar Twitter, ¿verdad? Y que dueño del proyecto X, que va a fabricar un chip para quitarnos los pensamientos malos, la envidia, la ambición, la avaricia,
y meter chips a través de las venas, chips intravenosos que lleguen al cerebro con el chip y que te cambie todas estas cosas y producir robots. ¿Y saben lo que dijo este hombre? Es que nosotros vamos a mejorar lo que hizo Dios. Desde el principio de la Biblia, en Génesis capítulo 3, la serpiente le dijo a Eva: no escuches a Dios, serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Y acaba la civilización a la que nos estamos llegando porque el hombre ha creído la mentira. No hay en el mundo más que o verdad o mentira, no hay términos medios. Es verdad infalible y absoluta, o es una mentira relativa que parece verdad. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Todas estas cosas que estamos viendo, mientras Irán continúa fortaleciéndose, está acelerando para que el mundo se dirija al caos y al abismo donde se encuentra actualmente. Y finalmente vemos cómo el mundo está en su propia autodestrucción. Rusia, China, Irán y Turquía han hecho una alianza jamás realizada en la historia para invadir Israel. Ezequiel 38-39, hace 2600 años. Irán ha creado un caos en el Líbano, en Irak, en Yemen, en Siria y en Gaza. ¿Por qué? Porque tiene el paraguas de Rusia y de China. Irán está haciendo negocios multibillonarios con Rusia. Rusia ha traído el caos a Ucrania y a Europa entera y al mundo entero también. China está amenazando ahora la isla de Taiwán de 23 millones de personas con invadirla. ¿Y saben ustedes por qué quiere China apoderarse de Taiwán? Porque Taiwán se fabrica el 65% de los chips del mundo. De tu computadora, de tu iPhone, de tus carros, de cualquier aparato tecnológico que tú puedas encontrar, el 65% se fabrican en Taiwán. Imagínate que China se apodere de Taiwán, pone al mundo de rodillas. Corea del Norte está amenazando a Corea del Sur y los Estados Unidos se encuentran nacionalmente divididos, en bancarrota económica, moral, política y espiritualmente. Estados Unidos se hundió. ¿Por qué? Porque la Biblia lo profetizó. Estados Unidos no aparece en las profecías de los últimos tiempos en la Biblia. Los cristianos estamos viviendo en un mundo que está girando sin control alguno, donde las libertades, nuestros derechos individuales que existían hace algunos años han desaparecido, y lo comprobamos en los últimos años de la pandemia. Las naciones anhelan controlarnos arbitrariamente mediante la propagación del miedo. La ciencia y la genética y la biología han dejado de llamarse ciencia. Por favor, que ya no se llamen ciencia, ni que se llamen científicos. Han tergiversado, han pervertido, han depravado maliciosamente los géneros naturales del ser humano. Todos los temas de gobiernos, comunismo, socialismo, democracias, capitalismo, etcétera, han fracasado completamente. Señores abogados, politólogos que nos escuchan, el comunismo cayó en el 91 del siglo pasado, demostrando que los 60, 70 años de comunismo no funciona. ¿Por qué regresan a desenterrarlo? ¿Que la historia no nos enseña que la historia debe enseñarnos algo? ¿O el hombre es tan tonto que no aprende de la historia? ¿O los mismos errores de la historia los volvemos a repetir? ¿Qué no nos llamamos seres racionales? Y seres que tenemos una capacidad para poder investigar y para poder darnos cuenta que tenemos que aprender de otras personas y de lo que la historia nos enseña. Pues se van a desenterrar ahora el sistema del comunismo y a implantarlo en toda Latinoamérica. En Estados Unidos ya es socialista. ¿Quién se iba a imaginar que iba a caer Estados Unidos en el socialismo, comunismo? Europa también, cuando se demostró que fue un fracaso completamente la teoría de la dialéctica materialista marxista de Federico Engels. Pero ahí está lo que la Biblia dice: perverso es en el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá?
Esa es la condición y el diagnóstico que Dios nos hace de nuestras vidas. Todos los sistemas han sido rotundamente fracasados, se encuentran confundidos, ya no saben si de melón o de sandía, sin temor alguno para guiar a ningún gobierno, a ninguna población, política ni económicamente. La amenaza de una guerra nuclear aumenta cada día hasta que el mundo llegue al cumplimiento de las profecías apocalípticas. Y quiero terminar leyendo unos versículos de Isaías capítulo 24, que describen todo lo que hemos platicado. En un resumen, en esta mañana, Isaías capítulo 24. Hace 2700 años, damas y caballeros, santos de Dios, hace 2700 años el profeta Isaías se adelantó a los periódicos de mañana en la mañana y a todo lo que está pasando en el mundo para describir cómo el mundo iba a terminar, pero más que eso, las causas, las 3 causas por las cuales el mundo tenía que terminar como está terminando. Isaías 24, versículo 3: la tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Pongan atención las 3 causas que menciona Dios. Número 1, porque traspasaron las leyes. Número 2, porque falsearon el derecho. Y número 3, porque quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra. Dios, cuando creó al mundo, damas y caballeros, nos dejó leyes morales, porque Él es el legislador de la ley. Y dijo Dios: no cometerás adulterio, no tendrás relaciones sexuales antes de casarte, respeta a tu esposa cuando esté en su tiempo, cada mes no tenga relaciones sexuales con ella. Nos dejó leyes del sexo: no se mezclará varón con varón, mujer con mujer, ni animales con seres humanos. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de la genética, que nos dejó sus leyes claramente establecidas. ¿Y qué hemos hecho los hombres? Las hemos traspasado. Y vamos ahora hombre con hombre, mujer con mujer, vamos a hacer lo que nos dé la gana y vamos a crear una mejor raza de seres humanos. Imaginémonos la soberbia a la que hemos llegado. A la soberbia. ¿Por qué solamente, meramente soberbia? Creernos dioses. Creerle a la serpiente lo que dijo hace 6,000 años aproximadamente de historia. Número 2, falsearon el derecho. Todos los gobiernos que protegen a las mujeres, desgraciadamente a una mujer la golpea el esposo, la mujer va a quejarse y archivan su caso. Feminicidios por todos lados, cada vez más muertes de mujeres, más muertes de niños, tráfico humano. Es impresionante el tráfico humano que hay en el mundo ahorita, de niños y de bebés. Increíble. Todos los refugiados de la guerra de Siria civil, de la guerra de Irak, que atravesaron por Grecia, que han poblado acá, los refugiados que van de México, Nicaragua, Salvador, que migran a Estados Unidos y que desaparecen en la frontera, miles y cientos que no aparecen en los periódicos porque los medios de comunicación están controlados por esta élite de 6 familias. El 90% de los medios de comunicación, televisoras, estaciones de radio, periódicos, etcétera, New York Post, CNN, etcétera, etcétera, están controlados por esta élite que quiere despoblar la tierra. Hemos falseado el derecho, ya no hay leyes, ya no hay nadie que respete a nadie. El crimen sobreabunda por todos lados y los gobiernos ya no les interesa tampoco perseguirlos. Y finalmente quebrantamos el pacto sempiterno, que es el pacto del matrimonio. La institución más santa, más sagrada, que Dios estableció para la sobrevivencia del ser humano fue el matrimonio entre un hombre y una mujer.
Y las relaciones entre un perro tiene una perra, el conejo tiene una coneja, el toro tiene una vaca. Y en el mundo animal, en el mundo de las aves, en el mundo de los peces, el tiburón tiene la tiburona, el vallenato la ballena, etcétera, etcétera. En todos los sentidos y en todas las áreas no hay más que dos sexos, varón o hembra, macho o hembra, hombre o mujer. No hay más. Pero el pacto del matrimonio ha sido completamente pisoteado, ha sido completamente blasfemado. Ya los hombres no tienen ninguna caridad, consideración ni empatía por la esposa, la ven como un objeto, tómala y déjala, y se entregan completamente, ¿verdad?, a sus amantes, etcétera, etcétera, porque eso es ser macho camacho. Y se quieren parecer más a Rambo que al rey David. Y es el mundo que vivimos, es un mundo desarticulado completamente por todos lados. Ahorita el divorcio está entre matrimonios que se casan entre los 19 y los 24 años de edad. El divorcio ha aumentado 85% en Latinoamérica. Ahora los pastores realmente estamos desanimando a muchos a que no se casen todavía. Espérate lo suficiente para madurar y tener la razón y tener el criterio y la visión y la perspectiva que Dios quiere que tengas, porque el matrimonio es lo más santo que Dios ha creado para la sobrevivencia del ser humano. Y cuando el matrimonio ha llegado al punto donde hemos llegado, la pregunta es en el Salmo 11, si los fundamentos fueran quitados, ¿qué será de nosotros? Se derrumban los fundamentos de la ética, los de la filosofía, los de la ciencia, los de la política, un mundo donde todo está siendo derrumbado a nuestro alrededor. Lo único que está permanentemente es el fundamento, que es Jesucristo. 1 Corintios 3:10, nadie puede poner otro fundamento más que Jesucristo. Y finalmente la famosa parábola de Jesús. Un hombre construyó sobre la arena y vinieron tsunamis, vinieron vientos, vinieron lluvias y su casa fue derrumbada. Y otro hombre construyó sobre la roca y vinieron tsunamis, vinieron vientos, vinieron lluvias y su casa permaneció. Qué sencillez de las enseñanzas de Cristo y cuánta sabiduría detrás de algo tan sencillo. ¿Sobre qué estás construyendo tu vida? ¿Sobre Marx? ¿Sigmund Freud? ¿El Che Guevara? ¿Alejandro el Magno? ¿Mahatma Gandhi? ¿Mahoma? Dime sobre qué estás construyendo tu vida. Dime quién es tu gallito Giro. Dime quién es a la persona que más admiras. Politólogo, escritor, lo que tú me quieras decir, o sistema de gobierno, fundador de cualquier idea. Dímelo quién es y compáralo con Jesucristo. Dime el libro que tú quieras compararme, los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo, y comparémoslo, cualquier libro que existe con las Sagradas Escrituras. No hay ni comparación alguna. Y si tú tienes estas convicciones, tienes que vivir de acuerdo a tus convicciones y permanecer fieles en la esperanza a la que todos hemos sido llamados hasta el fin de nuestra vida. Oremos. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y actualmente se encuentra sentado a la diestra del Padre en las alturas, viviendo para interceder por nosotros, para una esperanza inmarcesible guardada para nosotros en los cielos, que somos guardados por su poder mediante la fe, en la cual muchos ahorita nos alegramos por un poco de tiempo, porque nuestra fe tiene que ser probada con fuego, para que una vez probada sea hallada en gracia y alabanza, y que Jesucristo pueda, el día que nos enfrentemos en su venida a Él, decirnos: entra, siervo, sierva, fiel, al gozo de tu Señor. A Jesús, a quien amamos sin haberle visto, y en quien creyendo nos alegramos con gozo grande e inefable. Bendito seas, Dios, por habernos dado un espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de discernimiento de espíritus.
Nos has dejado todas estas verdades en tu palabra para que no vivamos confundidos, estresados, ansiosos por el futuro. Mas busquen primero mi reino, dijo Jesús, y todas estas cosas yo te las daré. La vida es más que el vestido y más que la comida. Miren los pajarillos del campo que no siembran, no cosechan, ni amontonan, ni almacenan. Y vuestro Padre tiene cuidado de ellos. ¿Cómo no tendrá cuidado de ti, que dio su vida en una cruz en nuestro lugar? Hombres y mujeres de poca fe. Te damos gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, de reflexionar en tu santa palabra y arrepentirnos de cosas que no podemos dejar en nuestra vida, porque el pecado no confesado es un pecado que comienza a minar nuestra vida espiritual. Todas las personas que en esta mañana quieran abrir su corazón a Jesucristo por primera vez, dile estas palabras: mi Señor y mi Dios, te pido perdón por mi vida, por mi soberbia intelectual, por creerme Dios, por creerme diosa. Ahora que solamente tú existes, que diste tu vida en una cruz por nosotros hace 2000 años y que ya no tardas en venir por tu iglesia. El novio ya viene por la novia, ya se oye la voz del novio. Prepárense para que sean dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán como un tsunami sobre el mundo. Te pido, Señor, que entres a mi vida como mi Salvador. Creo que en la cruz con tu sangre pagaste por mis pecados y que a los 3 días resucitaste de los muertos. En tu nombre santo, Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios por este maravilloso libro que Dios nos ha dejado. ¿Qué haríamos sin esto? ¿Qué otro mapa, qué otro GPS, qué otro Waze podíamos tener que nos diga cómo educar a un hijo? ¿Cómo vivir en un matrimonio en santidad? ¿Qué cosas le agradan y qué cosas no le agradan a Dios? Necesitamos un mapa, necesitamos una guía, y aquí están las Sagradas Escrituras, para que todo aquel que tenga sed, que venga y que beba